Buenas noches, chicos. Hoy vamos a ver el tema con respecto a la hipertensión arterial. Este tema es bastante sencillo en realidad, es bastante corto y sencillo, y es un tema muy importante ya que la hipertensión arterial es una condición que la van a presentar muchas personas, incluso ustedes quizá en su familia tienen familiares cercanos que son hipertensos. Entonces ahora vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual se presenta esta enfermedad. Bien, comenzaremos diciendo que la hipertensión arterial es una condición crónica que se asocia a cambios vasculares. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos, como su nombre lo dice, a una condición en la cual la presión que se encuentra de manera normal en los vasos va a estar aumentada, va a superar los parámetros normales. Y cuando hablamos de una condición crónica, nos referimos a que una vez que a un paciente se le diagnostica hipertensión, el paciente va a vivir con esto toda su vida. O sea, es una patología que por más que el paciente cambie de estilos de vida, por más que el paciente se medique, igual va a seguir siendo hipertenso. Pero puede llegar a ser un hipertenso controlado, ¿no? Ahora, existen diferentes tipos de clasificaciones con respecto a lo que son los parámetros para diagnosticar o para decir que un paciente es hipertenso o no. Pero en su clase se guían del parámetro más actual, que es este de aquí, del 2015. Y nos vamos a referir a una presión óptima o a una presión normal cuando el parámetro de la presión está por debajo de menos 120/80. Esa es la presión óptima. Los valores normales van de 120 a 80 hasta 129/84. Estos son los valores, por así decirlo, entre comillas, ideales para que se le considere un paciente no hipertenso. Ahora, ¿cuándo hablamos nosotros de hipertensión propiamente dicha? Nosotros vamos a hablar de hipertensión a partir de estos valores, y estos valores son fijos. A partir de 140/90 nosotros decimos que una persona es hipertensa, y según el nivel de presión que siga teniendo, vamos a clasificarlo en los grados, ¿no? Si es que es hipertenso grado 1, hipertenso grado 2 o hipertenso grado 3. Entonces vamos a tomar estos valores como punto de corte. Ahora, lo más frecuente es que nosotros encontremos pacientes con ambas presiones elevadas, tanto la sistólica como la diastólica, ¿no? Si me viene un paciente con 140/90, yo digo es hipertenso. Pero para llamar a una persona hipertensa, no necesariamente las dos tienen que estar elevadas. Puede haber hipertensión sistólica aislada, que es la de aquí, y es la más frecuente de las que se presentan de forma, o sea, solos. Y también hay hipertensión diastólica aislada, pero es menos común. Entonces, lo más común es que se presenten ambas presiones aumentadas. Pero si es que hablamos de una sola, la más frecuente va a ser la sistólica. Por eso ponen valores mayores o iguales de 140 en sistólica, pero menores de 90 para diastólica, porque esos son valores normales. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los factores asociados. Al hablar de los factores asociados, hablamos de dos grupos importantes: los factores irreversibles y los factores reversibles. ¿Por qué irreversibles? Porque estos el paciente ya no los puede cambiar, ¿no? Como la edad. ¿En quién es más frecuente que se presente la hipertensión? En pacientes mayores. En pacientes con mayor edad es ahí donde se va a presentar la hipertensión. Genética. ¿Por qué genética? Porque está comprobado que si es que tienes un padre hipertenso, es probable que sus hijos también sufran de hipertensión. Raza, la raza afroamericana. Está comprobado que los pacientes de raza afroamericana son más propensos a sufrir de hipertensión, y de sexo los varones. Ahora, cuando hablamos de factores reversibles, estamos hablando
de todo lo que el paciente puede cambiar, ¿no? Como el medio ambiente, los estilos de vida no saludables, como es el consumo de grasas saturadas, el consumo excesivo de sal, el fumar, todo lo que haga que el endotelio se debilite, el tener obesidad, el sufrir de comorbilidades como diabetes, que es muy frecuente encontrar diabetes asociada a hipertensión, todo eso son estilos de vida y todo esto es reversible. Y esto es lo más importante. ¿Por qué esto es lo más importante? Porque cuando ustedes quieran tratar a una persona hipertensa, en esto es en lo que se tienen que fijar. Cuando ustedes van a dar tratamiento a una persona con hipertensión, el primer escalón para el tratamiento son cambios en los estilos de vida. Ese es el primer escalón. El segundo recién es el tratamiento farmacológico. Pero los cambios de vida en los estilos de vida, ese es el primer escalón. ¿Por qué? Porque está comprobado incluso que a los pacientes obesos, si es que los haces bajar de peso, les das dietas hiposódicas, los haces hacer ejercicio, está comprobado que pueden disminuir hasta entre 5 y 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilogramos. O sea, imagínense qué importante es conocer los estilos de vida del paciente para poder tratarlo. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos fisiopatológicos. Si bien está asociado estos factores, siempre para que se cumpla el proceso de la patología, vamos a necesitar de estos mecanismos fisiopatológicos, que son 3. Y vamos a ir explicando uno por uno. Bien, comenzamos. Al hablar entonces de hipertensión arterial, primero vamos a hablar de lo normal, o sea, de lo fisiológico, la presión arterial. Como nosotros ya hemos visto en clases pasadas, la presión arterial es la combinación o el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, para que un paciente tenga hipertensión, tiene que haber un desbalance de estos. ¿A qué me refiero con desbalance? A que tiene que aumentar o el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica o ambos. O aumenta uno, o aumenta el otro, o aumentan los dos. Y este desbalance es lo que me va a llevar a hipertensión arterial. Ahora, ¿por quién estaba formado el gasto cardíaco? Estaba formado por el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué era el volumen de eyección? Era el volumen total que mi corazón iba a bombear por minuto. ¿Y de quién dependía el volumen de eyección? Dependía de la precarga, o sea, del volumen diastólico, ¿no? De la cantidad de sangre con la que mi corazón se llene, de esa cantidad dependía de la cantidad que yo iba a eyectar, que yo iba a bombear. Por lo tanto, si aumenta mi precarga, aumenta mi volumen de eyección. Y si aumenta mi volumen de eyección, aumenta mi gasto cardíaco. Por eso es importante. E igual, si aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta mi gasto cardíaco. Entonces, estos dos factores de los cuales depende el gasto cardíaco son muy importantes, porque al haber el desbalance de alguno, hace que este aumente, y si este aumenta, me da hipertensión arterial. ¿Y de quién dependía la resistencia vascular periférica? De la vasoconstricción, o sea, de la poscarga, ¿no? De la poscarga. ¿Qué era la poscarga? Era la fuerza fisiológica de los vasos que se oponía al momento en el que el corazón eyecta la sangre. Se opone al flujo fisiológico de la sangre dentro de los vasos. Ahora vamos a hablar de cada mecanismo, ¿no? El primer mecanismo era sobre el riñón. El primer mecanismo involucra al riñoncito. ¿Por qué? ¿Qué hace el riñón? Yo les dije que el riñón, por diversos mecanismos, hace que retenga sal, que retenga sodio. ¿Qué pasa si el riñón retiene sodio? Retiene agua. El sodio jala agua. Por lo tanto, si yo aumento mi cantidad de sodio, voy a hacer que aumente mi cantidad de agua. ¿Y qué pasa si aumenta mi cantidad de agua? Aumenta la volemia,
aumenta la cantidad de volemia, por lo tanto, aumenta mi volumen de llenado, aumenta mi precarga. ¿Qué pasa si aumenta mi precarga? Aumenta la cantidad del volumen que yo voy a eyectar y por lo tanto esto me lleva a un aumento del gasto cardíaco. El segundo mecanismo es la actividad adrenérgica. ¿Por qué la actividad adrenérgica? Yo les dije la clase pasada que la actividad adrenérgica lo que hacía era activar al tono simpático. Y este tono simpático tenía dos funciones. O te aumenta la frecuencia cardíaca o te produce vasoconstricción. Si te aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta tu gasto cardíaco. Si te produce vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica. Y el tercer mecanismo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que va a ocasionar es vasoconstricción y igual que el mecanismo solo del riñón, es retener sodio y por lo tanto aumentar la volemia. Pero estos lo vamos a ver uno a uno de forma específica para que los entiendan mejor. Entonces, el primero que vamos a ver es este, el riñón. Como les dije, ¿qué hace el riñón? El riñón retiene sodio. ¿Y por qué mi riñón va a retener sodio? Por dos causas. Primero, la genética. Hay personas que por genética son sal sensibles o sal resistentes. Por lo tanto, van a concentrar mayor cantidad de sodio que una persona normal. Pero esto es lo menos frecuente. Lo más frecuente es este, que sea adquirido. ¿A qué me refiero con adquirido? A la dieta. Si nosotros consumimos una dieta alta en sal, rica en sal, si yo le pongo mucha sal a mi comida, va a hacer que mi riñón retenga más sal. O no solamente la sal que yo le pongo a la comida, sino la sal que encuentro en las comidas preservadas. Ustedes saben que en las comidas preservadas a veces uno no puede controlar la cantidad de componentes que le ponen y encontramos que tienen bastante sodio. Y esa cantidad de sodio en exceso hace que mi riñón retenga sal. ¿Qué pasaba si mi riñón retenía sal? Afectaba directamente en la precarga. ¿Por qué? Porque aumenta la volemia, retiene sodio, jala agua, aumenta la volemia, aumenta el volumen de llenado, aumenta el volumen que voy a eyectar y aumenta el gasto. Por eso ese es el primer mecanismo. A mayor retención de sodio, más jalo agua, más aumenta mi volumen de eyección, por lo tanto más gasto cardíaco y esto me lleva a hipertensión arterial. Ahora, el segundo mecanismo, como les mencioné, es el de la actividad adrenérgica. Nosotros sabemos que la presión arterial va a estar regulada por el sistema vegetativo, ¿no? Por los centros vasomotores vegetativos, autonómicos. ¿A qué me refiero con esto? Que este sistema es el que se encarga de regular cosas que nosotros no podemos regular, funciones involuntarias, como es la presión arterial. Nosotros no podemos decidir cuánta presión arterial va a tener nuestro vaso. De eso se encarga el sistema vegetativo. Pero este centro vegetativo, este centro vasomotor, está influenciado directamente de nuestra corteza cerebral. Directamente influenciado. Ahora, en las personas que tienen emociones o cualquier tipo de emoción, altera directamente en la corteza cerebral. Pero especialmente en las personas que tienen emociones muy fuertes, como personas ansiosas, personas con estrés, personas que tienen un estilo de vida bastante estresante, esto va a hacer que de alguna forma actúe directamente en la corteza cerebral. Al actuar directamente en la corteza cerebral influye en la regulación del centro vasomotor y este centro vasomotor activa la vía simpática. Activa la vía simpática. ¿Y qué pasa cuando activas la vía simpática? Liberas catecolaminas. ¿Qué catecolamina principalmente? La norepinefrina. ¿Y qué hace esta norepinefrina? Inotropismo y vasoconstricción. Vasoconstricción y inotropismo. ¿A qué me lleva? A aumentar el gasto cardíaco y aumentar la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, hipertensión arterial. Más específicamente, el sistema adrenérgico
Mediante todo este proceso activa la vía simpática. Se libera la noradrenalina. Y esta noradrenalina actúa en receptores específicos. A nivel del corazón, el receptor beta 1. ¿Qué hace al actuar en el receptor beta 1? Incrementa la frecuencia cardíaca, aumenta el inotropismo, lo vuelve inotropismo positivo, o sea, más fuerza de contracción. Por lo tanto, estos dos le van a dar un gasto cardíaco aumentado. A nivel de los vasos, encontramos los receptores alfa-adrenérgicos 1. Al actuar la noradrenalina con los receptores alfa-adrenérgicos 1 me produce vasoconstricción, que también aumentada me da hipertensión arterial. Y a nivel del riñón también actúan receptores beta 1. Receptores beta 1 en corazón, receptores beta 1 en riñón. Más cantidad en el corazón, eso sí. Pero bueno, también actúa en el riñón. ¿Y qué pasa en el riñón? Me va a liberar renina. ¿Qué es la renina? Lo vamos a ver más adelante. En este mecanismo. Este es el mecanismo más importante y es el mecanismo más preguntado. Más preguntado no solo por el examen parcial, sino preguntado en todo tipo de exámenes de la carrera en sí, porque es súper importante y incluso hay fármacos propios de la hipertensión arterial que actúan solo en este mecanismo. Entonces, vamos a ver que el riñón es el que lo va a comenzar. Ya vimos que el sistema adrenérgico se encarga de liberar renina, ¿no? Pero la renina no solamente se libera por el sistema adrenérgico, también se libera en casos en los que el riñón, como les mencioné en la clase pasada, no se encuentra bien perfundidos y cuando sienten sus arteriolas aferentes que el riñón no se está llenando bien de sangre, entonces también liberan renina. Tienen diferentes mecanismos por los cuales se va a liberar este compuesto, pero en este caso vamos a verlo por el sistema adrenérgico, ¿no? Entonces, lo primero que va a ocasionar esto es que se libera renina a nivel de riñón. La renina circula por la sangre y se encuentra con el angiotensinógeno. ¿Qué es el angiotensinógeno? Es una proteína sintetizada en el hígado. ¿Y qué hace la renina con este angiotensinógeno? Lo convierte en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, al encontrarse con la ECA, ¿qué es la ECA? La enzima convertidora de angiotensinógeno. De angiotensina, perdón. La ECA es la enzima convertidora de angiotensina que se secreta en el pulmón. Al encontrarse la angiotensina 1 con la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué me va a producir? Angiotensina 2. Angiotensina 2. Entonces, repito, el riñón me va a liberar renina. Esta renina se va a circular por la sangre hasta que se encuentra con una proteína que se produce en el hígado, que es el angiotensinógeno. Esta renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, al tener contacto con la enzima convertidora de angiotensina que está en el pulmón, se convierte en angiotensina 2. Ahora, este compuesto, la angiotensina 2, es el más importante de todos. ¿Por qué el más importante? Porque este es el que, el que va a ocasionar que se aumente la presión. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 actúa a nivel del riñón, actúa a nivel de todos estos órganos, componentes. Primero a nivel del riñón. ¿Por qué? ¿Qué hace a nivel del riñón? Hace que retenga sodio. Si retiene sodio, como lo dije, jala agua, aumenta la volemia. Si aumenta mi volemia, aumenta mi precarga. Si aumenta mi precarga, aumenta mi volumen de eyección. Si aumenta mi volumen de eyección, aumenta mi gasto cardíaco. ¿Y eso qué me origina? Hipertensión arterial. Actúa a nivel de los receptores AT1 del músculo liso que se encuentra en las arterias. ¿Y qué me origina eso? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Actúa a nivel de la pituitaria y estimula lo que es la producción de hormona antidiurética o vasopresina. ¿Qué es lo que pasa cuando se estimula la producción de hormona antidiurética? Igual que con el riñón se retiene sodio. Se retiene sodio, se jala agua y aumenta la volemia.
Y también va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Qué hace en la glándula suprarrenal? Hace que se libere este compuesto. ¿Cuál es ese compuesto? La aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio y jala agua y aumenta la volemia. Entonces, tenemos que la angiotensina 2 tiene 3 mecanismos, que son este de acá, el de la pituitaria y el del riñón, que van a hacer que aumente la volemia y que aumente la precarga, que aumente el volumen de eyección y que se aumente el gasto cardíaco, ¿no? Y actúa también a nivel del vaso y con este lo que va a hacer es vasoconstricción, o sea, aumentar la resistencia muscular periférica y que aumente la presión arterial. Por eso este mecanismo es súper importante y este compuesto también, porque miren, actúa a nivel de un montón de lugares y todos van a terminar en hipertensión. Lo más común es que un paciente que tenga hipertensión arterial no solamente tenga uno de estos mecanismos, o sea, no solamente tenga el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo. Lo más común es que sean simultáneos, que por ejemplo mi paciente consuma mucha sal, por lo tanto tenga el primer mecanismo que es el renal, pero también que sea una persona muy estresada, una persona muy ansiosa, lo cual me activaría también el segundo mecanismo. Entonces, más que todo, es una fisiopatología por mecanismos simultáneos. Finalmente, para hablar de la etiología de la hipertensión arterial, tenemos dos, ¿no? La más frecuente, que es la primaria, también llamada esencial o idiopática, que se presenta en un 95%. ¿Y a qué nos referimos con primaria? A que no tiene una causa subyacente más que estos mecanismos o los estilos de vida del propio paciente, ¿no? Y este tipo de hipertensión no se cura. ¿Se controla? Sí, se controla, pero no se cura. Y tenemos también la hipertensión secundaria, que es, miren, solamente el 5% de la población, es un porcentaje bien chiquito. Y este es por causas subyacentes, patologías subyacentes, causas renales, como daños en el parénquima renal, por ejemplo, que pueden ocasionar a que la presión se dispare, endocrinológicos, como por ejemplo un feocromocitoma, que es un tumor que se presenta a nivel de las glándulas suprarrenales y me produce aumento de catecolaminas. Por eso me aumenta, por ejemplo, la noradrenalina y ya vimos todo lo que hace la noradrenalina a nivel de los receptores de los órganos, ¿no? El hiperaldosteronismo también, ya vimos que la aldosterona lo que hace es retener sodio y jalar agua, entonces en un paciente que tiene fisiopatológicamente niveles de aldosterona elevados, me va a producir esto. Coartación de aorta, algunos medicamentos como los corticoides, medicamentos vasoconstrictores y mecanismos neurológicos, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo bueno de la hipertensión secundaria? Que si yo encuentro la causa y la encuentro a tiempo, yo la puedo curar. Por ejemplo, en el caso del feocromocitoma, si yo tengo un paciente que tiene un tumor en la glándula suprarrenal y yo lo diagnostico a tiempo, le quito el tumor, lo opero, le quito el tumor y se cura porque el nivel de catecolaminas regresa a la normalidad. Si yo tengo un paciente con coartación de aorta y lo diagnostico joven, se cura. Entonces, lo bueno de la patología secundaria es que se puede curar. Se cura si es que lo detectas a tiempo y lo tratas. Pero ya ven que es un porcentaje bastante chico, ¿no? A comparación de este, que es más que todo por estilos de vida. Y ¿en quiénes yo voy a sospechar de una hipertensión secundaria? En los pacientes que son menores de 35 años. ¿Por qué? Porque la hipertensión primaria, la hipertensión que es por estilos de vida, las personas que comen mucha sal, es porque por lo general se presenta en personas ancianas, que han consumido sal por mucho tiempo, personas que han tenido estilos de vida muy malos de forma crónica, personas ancianas que tienen las arterias más rígidas propias de la edad por la aterosclerosis. En ellas es lo común. Pero si es que yo encuentro un paciente joven, un paciente de 20 años, por ejemplo, que me viene con hipertensión arterial, entonces en él yo debería buscar la etiología secundaria, ¿no? Porque no es algo común. Ahora vamos a hablar sobre la historia natural de la hipertensión arterial. Para hablar de la historia natural, vamos a hablar sobre los factores ambientales, como ya les dije, la ingesta de sal, el estrés, el tabaco, todo lo que son estilos de vida.
y factores genéticos. Como les dije, hay personas que son más sensibles a la sal, retienen más cantidad de sal por factor genético, que no es lo usual. Personas que tienen dislipidemias, como por ejemplo las hipercolesterolemias familiares, que son genéticas. Personas que tienen sensibilidad a la insulina. Entonces tenemos estos dos tipos de factores, ¿no? Que asociados me van a llevar a lo que es hipertensión. Sin embargo, esto tiene un proceso. Las personas en etapa inicial van a comenzar con valores elevados, normales elevados. ¿A qué me refiero con esto? Que yo, por ejemplo, mi presión normal es de 120/80, pero cuando me estreso, cuando me toman la presión estresada, estoy en 130/80, 130/85, que no llego a niveles de presión arterial alta, porque por lo general les dije el punto de corte es 140/90, sin embargo, para mi rango normal, que era 120/80, está elevado. Y luego, cuando me relajo y todo, vuelve a la normalidad. A eso se le considera una hipertensión arterial lábil, o sea, que los valores están normales, pero de vez en cuando, por situaciones especiales, se incrementan, ¿no? Pero sin llegar a un rango de hipertensión arterial. Si es que esta persona, por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse yo, no me cuido, sigo con el estrés, sigo consumiendo sal, no hago ejercicio, y de lo que estaba así, hago un pico de hipertensión y ya llego a 140/90, o sea, ya debuto con hipertensión arterial, ahí ya se establece. Ahí ya puedo decir que soy hipertensa, o sea, tengo hipertensión arterial establecida. Y con el paso de los años, ustedes saben que la hipertensión arterial trae un montón de complicaciones. Y cuando vemos que hay compromiso de órganos blancos, a eso se le denomina hipertensión arterial complicada. ¿A qué me refiero con órganos blancos? Estos son los órganos blancos: el corazón, el cerebro, la retina y los riñones. ¿Por qué? Porque a nivel de la retina, lo que me va a provocar es una retinopatía hipertensiva y me puede dejar ciego. Es una patología sumamente peligrosa. A nivel de los riñones, lo que me va a provocar es daño glomerular. Voy a terminar en falla renal. Al inicio, ustedes saben de que los riñones no, de forma normal, no deben secretar proteínas. Pero si mis riñones empiezan a fallar, al inicio lo que van a botar es albúmina en pequeñas cantidades, a lo que se le conoce como microalbuminuria. Y una vez que ya estén en estadios más avanzados, lo que se va a elevar es mi creatinina. A nivel del corazón, ¿qué es lo que pasa a nivel del corazón? Como mis arterias van a estar más rígidas, como va a haber mayor cantidad de presión a nivel de las arterias, el corazón al momento de querer bombear sangre va a tener que hacer mayor esfuerzo, más esfuerzo. ¿Y qué pasa cuando hacemos esfuerzo? El corazón los ventrículos se engruesan. Es como cuando alguien va al gimnasio y es su primer día y trata de cargar una pesa, tiene que hacer mucha fuerza para cargarla. Y al cargarla de forma seguida, tus músculos se van a engrosar, no se van a hipertrofiar, se va a volver musculoso. En el caso del corazón, ese volverse musculoso, entre comillas, de los ventrículos, es lo que se le conoce como hipertrofia ventricular. Y este remodelado cardíaco, porque es un remodelado, el músculo se está remodelando, me va a llevar a las complicaciones después, ¿no? Que pueden ser, como les había contado en la clase pasada, la insuficiencia cardíaca, me puede llevar a arritmias, me puede llevar a isquemia y al final me puede llevar a un infarto. Por eso el remodelado cardíaco se considera una de las causas secundarias subyacentes que tienen una alta tasa de mortalidad. Y para finalizar, decimos entonces que las complicaciones más frecuentes van a ser el accidente cerebrovascular y el infarto. Eso sería todo por hoy, chicos. Esta clase era bastante corta, bastante sencilla. Espero hayan entendido todo y si tienen alguna duda, me la dejan saber.